Gerardo, ¿qué tal? Gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo estás, Hernán? En esta oficina muy presidencial. Pues ahora sí que del viejo régimen es muy bonita. ¿Sí? A mí esta me gusta. A ver, no me hago el sencillo, me gusta mucho. El antiguo Senado, que es donde estamos, el Pleno es muy bonito, esta oficina es muy bonita. Sí, me gusta mucho. La última vez que hablamos, que nos vimos en persona, tú estabas haciendo campaña y dimos una vuelta por Morelos. ¿A poco desde entonces no nos veíamos? Sí, regalé libros ahí en Tepoztlán y luego me fui a Cuautla. No nos veíamos en persona. Mira. Pero pues estás diferente. Sí, ¿no? pues unos años más, claro, ya. Pero te ves un perfil muy distinto al de la campaña. ¿Te parece? ¿En qué sentido? Te veo más serio, ¿no? Y pues abrimos el micrófono, las redes, para que la gente nos mandara preguntas. Y pues hay muchas, hay como 1000. Pues no creo que las alcancemos todas, pero dale. Hay gente que piensa que eres un personaje muy diferente al que conocieron. No lo creo para nada, ¿eh? O sea, eso, por ejemplo, es una... Hay quien me dice, yo antes te apoyaba. Pues no me apoyó nunca. Como si se te hubiera subido el poder, es la impresión que recojo de lo que leo. Para nada, la gente abajo, para nada me dice eso, al contrario. Bien. No, a ver. Es la toxicidad de las redes. Han hecho un campañón con el tipo que él me ofreció hacer una disculpa pública. Él. Porque claro, yo lo iba a meter a la cárcel porque me agredió físicamente. Y a raíz de ahí se vino una ofensiva que no ha parado en ese sentido, que se le subió, es un nombre, ya tengo una edad, la verdad. Es más, el 31 de agosto, como te decía fuera del aire, a la medianoche se vuelve calabaza a la presidencia. Y yo me voy de senador de a pie, como originalmente iba a hacerlo, que yo dije, no, olvídense, no me dé nada, yo me voy a mi posición de senador, me voy a recorrer el país, no quiero ninguna comisión, no voy a presidir ninguna comisión. Ya has hablado mucho de lo que pasó con este sujeto con el que tuviste este altercado en el aeropuerto, pero por ejemplo hay una pregunta de un tal Iván Pedrosa que pregunta cómo es que Gerardo, que reivindicaba su condición de plebeyo y defendía la libertad de expresión, termina obligando a un ciudadano a pedirle disculpas televisadas en un medio público. Pues es lo que estoy hablando. Y pone, antes él hubiera dicho que eran actos propios de un monarca. Ah, sí, agarrarte a madrazos a alguien que se disculpe públicamente es prepotencia y es acto de un monarca. Esa es una libertad de expresión. O sea, si yo ahorita en vez de responderte te doy un puñetazo en la cara. Yo preferiría que no lo hicieras, que habláramos pacíficamente. ¿Verdad? O sea, esa no es expresión, es libertad de expresión. O sea, el tipo me agredió físicamente, me despojó de mi celular, le gritó insolencias a la compañera presidenta, al compañero presidente, era todavía compañero presidente López Obrador, y a mí mismo. Yo tengo el video completo, no lo he hecho público hasta ahora. Lo tienes. Claro. Pero el delito fue, tú lo acusaste de robarse un celular, ¿no? Claro, eso fue lo que hizo. Y entonces tuvo que intervenir el hijo de un expresidente uruguayo, Sanguinetti, para calmarlo y llevárselo. Y el tipo, por supuesto que se hubiera quedado impune, pero yo subí la fotografía a las redes, de inmediato lo ubicaron, no es cualquier persona, es un tipo de un despacho de abogados internacional poderoso, que estaban muy indignados porque acabábamos de aprobar la reforma al Poder Judicial para elegir a los integrantes del nuevo Poder Judicial, que el 1 de septiembre toman posesión. Sí. Entonces el tipo fue, pero verdaderamente violento físicamente. Pero Gerardo, fue un acto que molestó incluso a gente del movimiento. Me da lo mismo, nada más que el tipo me golpeó. Sí. No, me da lo mismo a quien haya molestado. Como que todo el mundo dice, pero nunca vimos está bien, nomás que golpes. Está bien que no los han visto, pero el tipo, ¿por qué me ofreció la disculpa? Sí. ¿Y por qué dio la disculpa? Porque me había dicho una majadería, ¿de veras? No, un abogado de un bufete poderosísimo. Claro, porque él sabía que te había golpeado. Porque él sabía que me había golpeado y me había robado. Y que tenía las evidencias. Y entonces él, desde los primeros días de octubre, me envió un documento diciendo lo que leyó, me lo envió. Y yo no quise. Desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y luego, al final, acordamos. Se ha hablado mucho de esto, hombre. Es una necedad que sigan con ese tema, pero denle.
Es que es de las preguntas más recurrentes que hace la gente. Pues sí, de los derechosos, pues de los que están ardidos porque no se fueron impunes, porque están acostumbrados a injuriarte, a decirte barbaridad y media porque eres una persona pública, pero de allá que pasen a una agresión física, mataron a 2 compañeros, ¿esa también les parece libertad de expresión? Hoy detuvieron a 13 personas involucrados en el asesinato, ¿eso también les parece libertad de expresión? De Jimena y del otro compañero que siempre se me olvida, hoy los detuvieron. Eso no es libertad de expresión, es el fascismo creciendo de manera brutal, irresponsable. Pero ¿por qué crees que este acto... El tipo me ofreció la disculpa, la acordamos en el salón de American Express, y American Express se portó fatal todo el tiempo, y no quiso que se hiciera ahí, y la idea de que se hiciera en mi oficina fue de él, no fue mía. Yo te preguntaría una cosa, Hernán, ¿por qué el tipo no ha salido? ¿Por qué si fue tan indignante que hiciera eso, si fue tan humillante para él, si fue tan grave el asunto y acredita una posición autoritaria a mi parte, por qué el tipo que tiene puestos todos los medios para hacer eco absoluto de lo que han dicho en mi contra, él lo podría decir, ¿por qué no lo ha dicho? Tú tienes los videos donde se ve que él te golpea. ¿Por qué no lo ha dicho? Sí. Pues porque tendrá la cola entre las patas. Claro, porque él fue el que planteó la salida, porque lo iba a mandar yo a la cárcel. Sí. Es un abogado muy capaz, de un despacho muy fuerte. Sí, bueno, el video. No he querido hacerlo. ¿Algún día lo vas a sacar? No, ¿para qué? Ok. Bueno, pero ¿qué te parece que hablemos de otros temas? Porque tienes razón, es un tema que se ha tocado ya mucho. Pero hasta el cansancio. Termina tu primer año, el año en el que fuiste presidente de la mesa, pero quiero regresarme porque a mí me llama la atención que en la elección de las corcholatas tú sacaste 20,9% de la votación. No, ¿cuánto fue? Yo no fui corcholata. Fuiste el tercer lugar. Yo fui hombre libre, bueno, dije desde un principio. Está bien. Y efectivamente fueron 5 encuestas, si mal no recuerdo, o 4. Ya no recuerdo. Y fuiste el tercer lugar. Fui el tercer lugar. Y la pregunta va en este encuesta sentido. Que más me daba era 11.9. Sí, fuiste el tercer lugar. Sí. Y aún así, pues se antoja un tanto injusto que te hayan dado un puesto, pues, sí, muy relevante, pero solamente por un año. Cuando los otros 2 candidatos que te seguían, Monreal y Adán Augusto, pues tienen puestos aparentemente asegurados pues por muchos años más. 3 en el caso de Ricardo, que quedó en sexto, y 6 en el caso de Adán Augusto. Fue injusto ese reparto de poder, ¿no? A ver, yo también, ahora sí que traes temas añejos, temas superados. Yo di una rueda de prensa antes de que se integrara el grupo parlamentario, planteando que era incorrecto. Sí, lo recuerdo y lo platicamos. Lo di en el INE y planteé que eso no debería suceder, que los acuerdos se cumplen. Compañero presidente López Obrador, en su momento, al cual yo quiero muchísimo, dijo que yo no era de Morena. Yo dije, pues, ¿cómo que? O sea, ¿qué es eso? Pues si competimos y si gano la candidatura a la presidencia, no soy de Morena y no se respeta. Yo creo que fue un manejo desafortunado y yo estuve de acuerdo de que era un buen mensaje al final que yo estuviera en la presidencia de la mesa directiva, sabiendo que era un año, porque pues, era un buen mensaje a la militancia, era un buen mensaje de reconocimiento. Para mí ha sido muy importante, es el cargo más importante que yo he tenido en la vida. ¿Qué es lo más importante que sientes que lograste en este año? Pues que sacamos, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, y ahí yo fui clave aquí en el salón de sesiones que está aquí a un lado. Yo presidí aquí después de que tomaron violentamente el pleno de la Cámara de Senadores y nos tuvimos que venir acá y aquí tomaron la tribuna. Fue una sesión muy difícil. El compañero presidente dijo, me tiene anonadado, qué bien lo hizo. Fue una sesión muy difícil y a mí me regateaban esos méritos. Para mí la posibilidad de ser presidente de la Cámara de Senadores me permitió demostrar otros talentos que me habían regateado y me dio un crecimiento político y personal indiscutible. Han hecho un campañón, pero a mí sus campañas me tienen sin cuidado porque yo recorro el país y porque yo ando en la calle todo el tiempo. Y voy a los mercados, y voy a un restaurante popular, y voy a un restaurante elegante, y voy a donde me da la gana, y la gente se porta muy bien conmigo. El reconocimiento, el cariño, el respaldo, el aliento,
es muy importante. Así es que yo ahí no me hago bolas. Pero ahora te dejan como un senador más. Pues eso era lo que yo había decidido ser. Pero no es un reparto de poder injusto, insisto. Pues no, porque hay muchas maneras de ejercer el poder. Una manera es con el cargo y otra es sin el cargo. Sí. Y yo tengo mucha experiencia en lo segundo. Ahí soy especialista. Siempre he ejercido un poder, inclusive sin tener una representación popular. Y siempre mi voz ha sido importante, ha sido un referente, cada vez es más influyente en el sentido positivo de la palabra, mi voz, mi posición política, mi actuar. Entonces, en ese sentido, cualquiera podemos decir, pues sí, pues yo voy a ser un senador más. Y sin ninguna arrogancia, tú y yo sabemos que no es verdad. Porque tú te quedas como una figura pública muy fuerte, influyente, muy fuerte en el debate público. La tribuna siempre ha sido para mí un espacio, pues es el que me abrió el conocimiento de la gente. Si hay algo que difícilmente alguien me regatea, es mi capacidad en la tribuna. Ya todavía hay quien me lo regatea, pero ya es ridículo. O sea, eso a mí me parece que no está a discusión. Y entonces ese es un espacio para mí natural, además muy cómodo, porque como presidente, contrario a lo que decías al principio de la entrevista, como presidente de la Cámara de Senadores, de la mesa directiva, pues yo tenía que cuidar muchas cosas. Como senador de a pie yo puedo decir y hacer lo que me dé la gana. Porque soy parte de un movimiento, tengo una responsabilidad colectiva, el gobierno es el gobierno de mi partido, de mi movimiento, del movimiento al que pertenezco, pero tengo un margen de acción amplísimo, que la mesa directiva, queriendo o no, me restringía. Gerardo, pareciera que tienes con Adán Augusto una relación muy cercana. Incluso creo que pocos lo defendieron tan vehementemente como tú. No, ni siquiera la presidenta de la República lo defendió con esa vehemencia. No le correspondía. ¿Tienes una alianza política con él? No, tuvimos una relación muy fuerte antes de la interna. Se deterioró en la interna, siguió lastimada, inclusive le puedo decir que la vez que nos reunimos para discutir que seguía, intervino puenteando Javier Corral. Yo le dije a Adán Augusto, hombre, si nosotros hemos tenido una buena relación, siempre no necesitamos el Corral para sentarnos. Y en la Cámara de Senadores hemos tenido altibajos en todo el trayecto, pero mantenemos una buena relación. No, somos hermanitos, lo acabo de decir en el informe, él me criticaba mucho por eso, y en una reunión del grupo parlamentario decía, sí, hombre, claro, somos hermanitos, aunque Caín y Abel también eran hermanitos. Entonces sí hemos tenido una relación complicada en algún momento. Yo soy solidario con todo compañero que ataca, con todo compañero que ataca. Pero las acusaciones lo he sido con Monreal. Para él, ¿no son especialmente graves? No, pues ya estás como tu prima María Lili del Carmen Telles García. Pues, ¿cuál es la acusación? O sea, ¿estás comparando con Lili Telles? Te estoy diciendo que dices lo mismo. O sea, ella dice, eso que tú estás planteando, ¿cuál acusación? A ver, ¿cuál es la denuncia que hay contra Adán Augusto López Hernández? Pues por algo similar. Fuimos todos muy duros con Genaro García Luna. No, pero si Genaro García Luna está en la cárcel, preso, confeso, y él era el jefe de la policía. Pero no habría que hacer una investigación, digamos, alguien que tiene acceso a no la has pedido para Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y él está tan tranquilo en España, nadie pide, de todos los medios que han estado planteando y de todos los actores políticos que han estado diciendo lo de Adán Augusto, está confeso García Luna. Bermúdez está prófugo de momento, pues ya lo detendrán y ya veremos qué sale de ahí. Inclusive, yo les digo, confunden adrede la responsabilidad política con la responsabilidad jurídica. ¿Tú eres responsable desde tu equipo? Sí, eres responsable. Tienes una responsabilidad política o laboral o política si tuvieras un cargo público. Jurídica, caray, habrá que ver. Tú sabías que algunos colaboradores estás en una tropelía, lo encubriste, fuiste cómplice, fuiste más, eras el jefe de esa tropelía. Eso se tiene que demostrar en un tribunal. Y esa acusación no existe contra Adán Augusto López Hernández. La compañera presidenta lo ha dicho muy claro, yo también, que no hay pacto de complicidad con nadie. Cualquier compañero o compañera que tenga que responder ante un tribunal,
pues tiene que responder ante un tribunal. Bermúdez fue acusado por nosotros. García Luna no fue acusado por el gobierno de Calderón. Lo protegió todo el tiempo. Insisto, está preso, confeso y sentenciado. Y nadie va por Calderón. Y acá con Adán Augusto hacen triple salto mortal, porque aunque todo lo incriminara, en este país y en el mundo en general, tú tienes la presunción de inocencia. Es parte de un pleito. No existe. Es parte de un pleito interno. De un golpeteo político. No es parte de un pleito interno. O sea, es parte de un golpeteo político interno. Quien pues hace la investigación. Pues sí, pero todos los que han tomado la bandera y se han convertido en más papistas que el Papa es todos los medios de la derecha. Con esta argumentación es que ya está. Ahora te voy a decir algo. No había visto yo que hubiese tal cantidad de críticas de voces cercanas a la 4T como en el caso de Adán Augusto. O sea, estamos hablando de muchas voces. Pues sí, por ejemplo, de Ricardo Monreal hubo críticas tan duras o más, muy fuertes, parecía su carrera política acabada cuando se enfrentó al compañero presidente. Fueron durísimas y muchas más de las que ahora hay contra Adán Augusto. Pero es que esto compromete la reputación del movimiento. Pues compromete en la medida que se le pruebe algo. Okay. No lo compromete mientras se haga golpeteo político como es hasta ahora. Porque, insisto, o sea, pues tú dirías que entonces van a llegar al extremo de decir que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es cómplice, porque acaba de reunir este lunes con él. No, bueno. Pues no, bueno, ¿verdad? O sea, entonces vamos poniendo las cosas en su justa dimensión. Ella ha planteado, y yo estoy de acuerdo con ella, que mientras no haya una investigación que le señale a López Hernández, pues es golpeteo. Si sale y tiene que ir, pues irá. Y si tuviera que hacerse un proceso más allá, pues eso, pero todo eso es especulación, porque como dicen los mexicanos, si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, pues sí, pero eso, ¿no? Gerardo, el tema de la austeridad, que ha estado crecientemente en la polémica, hay una campaña. ¿Tú ves una campaña de la derecha para atacar al movimiento con los gastos de sus cuadros? Sí. ¿O es la expresión de una disputa interna? Las dos cosas. Yo creo que lo primero ha estado presente siempre, como una manifestación de racismo y clasismo. Tú no tienes derecho a ir a determinado hotel, no tienes derecho a ir a determinado restaurante, no tienes derecho a viajar en avión. Fíjate, ahora acabo de estar en Tepic y llega el compañero por mí. Yo pensé que era una Suburban. ¿Qué compañía? Un compañero. Yo pensé que era una Suburban y era un Atajo. Yo ni siquiera vi la diferencia, ¿no? Y un cuate me estaba filmando ahí con su telefonito. ¡Ay, el surito, que la chingada! ¿No? Y no le digo, oye, pero la pinche camioneta por dentro. Le digo, oye, ¿de qué año es esta chingadera? 2015, me dice. Una camioneta 2015 que además tenía estrellado el parabrisas y les parecía lujosísima. No, bueno, pues yo tengo una Volvo que es 2000, ya la debo cambiar, pero no tengo dinero. Es 2021. Entonces, ahí hay expresiones clasistas y racistas. Yo creo que se ha cometido un error desde el movimiento de plantear, es que Juárez, que la justa medianía, sí, yo estoy de acuerdo, que las políticas públicas sean austeras, respaldo absolutamente. Que los gobiernos anteriores cometían cualquier cantidad de horrores y de excesos, y entonces tienen que equilibrarse las cosas, de acuerdo absolutamente. Tu vida personal, espérenme tantito porque Juárez decía la justa medianía que da el ingreso que la ley te señala. Y yo insisto que si tú traes un gasto por encima de lo que es tu ingreso, caray, ahí no es un problema de austeridad, es un problema de corrupción. Y si tú eres fatuo, yo no comparto la fatuidad. A mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de fatuo. Ni esos relojes, ni esos, nada, o sea, no importa nada. Como el de Adán, que cuesta 10 millones. Y él tiene un montón de lana de toda la vida, que es el otro tema. O sea, por ejemplo, a Marcelo, le vas a criticar a Marcelo dónde vive, cómo viste, cómo... Pues es la vida. No, yo la verdad coincido con ese planteamiento que tú has hecho. De hecho, me parece que hay mucha demagogia en esta idea de que de acuerdo. Hay que, digamos, parecer pobre cuando uno tal vez no lo sea. Exacto. Pero también veo que al plantear tú esto, que yo comparto, estás desafiando abiertamente
la postura de la presidenta de la República y de la presidenta del partido. No, la compañera presidenta ha sido muy clara, ¿no? De los excesos. No, pero que no hay que mostrar la riqueza. Lo que ha dicho Luisa María Alcalde. Eso no, la compañera presidenta no ha dicho eso. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha dicho eso. Dice que el poder es humildad y una serie de cosas. Luisa lo dijo. Sí, está muy bien y yo no comparto lo que Luisa plantea en ese sentido. Y no voy a entrar ahí a descalificarla sobre posibles incongruencias de su parte. Porque no ese es el debate. A este escritorio, pues es un escritor precioso. Pero digamos... Espérame. Sí. Es un escritor precioso. Sí. Pues no es austero. Es muy bello. Sí. Y es lujoso. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos a la basura porque estaba de las administraciones anteriores? No, la gente que nos escucha en radio no lo ve, pero en efecto es un bellísimo escritorio que debe costar caro. Y la oficina y todo, claro, es un escritorio antiguo, bellísimo. O sea, la oficina de la presidencia, pues es un museo, es bellísima. Pues es lo que estaba, ¿no? Y eso no, o sea... Porque además... a ver, yo creo que si criticas la fatuidad, pues puedes criticarla, decía Álvaro Obregón a su hijo cuando cumplió mayoría de edad, puedes hacer lo que quieras, los excesos que quieras, cuídate de lo superfluo porque lo superfluo es infinito. Pues la fatuidad te descompone. Las políticas públicas deben ser austeras, pero yo puedo vivir en base a mi salario. ¿O qué pretenden? ¿Que mi salario lo meta en un cajón y me espera que me muera para que lo disfruten otros o a que deje yo de ser senador para que pueda usarlo? Es ridículo, porque además alientas el racismo y el clasismo de que tú no puedes estar en determinado lugar. Desvía la discusión de cuál es el tema de fondo, que es de dónde sale el dinero. Exacto. Si ese dinero sale de la corrupción, pues sí tendríamos que cuestionarlo. Exacto. Por eso la sentencia de Juárez es clarísima. La justa medianía que da el ingreso que la ley te permite. Si el salario que yo tengo les parece que está por encima de la justa medianía, pues vuélvanlo a bajar. Pero yo, lo que no me pueden pedir es que yo no me compre este saco, ¿no? Porque les parece que es lujoso. ¿Eso quién lo determina? Pero, por ejemplo, el tema, tu famoso viaje a Estrasburgo. Por ejemplo, tú pagaste la diferencia que fueron 66,200 pesos, que los pagaste de tu bolsillo para viajar. Hay una mística, casi se ha vuelto un símbolo en la 4T, el tema de no viajar en business. Sí. Fue como un acto un poquito de provocación de tu parte. No, la verdad es que era mi cumpleaños. Okay. Tengo una edad. Sí. No entro en el salón, en el sillón de turista. ¿Y te gusta viajar en business? Pues yo le reto a quien me diga que no. Reto a quien me diga que no. O sea, reto a quien me diga... Yo creo que a Andrés Manuel López Obrador no, pero no es que no le gusta viajar en business. No es que le gustara o no le gustara. A ver, alguna vez lo platiqué con Elenita Poniatowska. Ajá. Porque me dijo esto de la austeridad hace muchos años. Y yo le dije, mira, Elenita, yo creo que ustedes tienen culpa porque son creyentes. Pero para austeridad Gandhi, el calzoncillo, el Bhagavad Gita, sus lentes, la escudilla, la rueca en la que sea su calzón. A los 38 años renunció a la sexualidad. Yo no aspiro a tanto, ¿no? O sea, el que yo sea austero no en lo personal, es mi decisión. En las políticas públicas y la crítica de ese viaje, ni siquiera la compañera presidenta se sumó a esa crítica, porque dijo, bueno, pues él lo pagó de su bolsillo y mide 1,86. Más, hasta dijo más, ¿no? Sí. A partir de ese viaje, no, hombre, viaja en primera, ni siquiera en business. Fui a Italia en turista, me soplé las 13 horas de ida y de regreso y siguieron diciendo que viajo en business y que siempre viajo en business y que no sé qué. No, a ver, si puedo viajar en business siempre, claro que lo haría. Es más, me parece que para servir a la patria no es ningún exceso que alguien viaje en business. Si va 13 horas, está 2 días y se regresa 13 horas. ¿De veras no? No con cargo al presupuesto público. Pues no me parece, a ver, a mí no me, ya sé que la van a sacar de contexto y van a decir el Noroña y no sé qué. Pero tú no usaste recursos públicos. Pues lo pagué yo. La camioneta que yo uso, yo la pago.
tiene 190 tiene casi 100,000, 99,100 kilómetros. Pero nomás es mi camioneta para tenerlo claro. Y la meto al servicio público. Y todavía me reclaman que yo meta esa camioneta al servicio aquí público. Aquí estás diciendo algo diferente. Entiendo, hasta ahora te acompañaba, pero lo que acabas de decir es que tú no ves problema en que se le pague con el presupuesto público a un funcionario público que va a ir de viaje un vuelo en business. Yo creo que ese tema, por todos los excesos que hubo, hoy es tabú. Pero si alguien está sirviendo al país y va a ir a una reunión importantísima, a dar un mensaje importantísimo, la presidenta, por ejemplo, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la mandas 13 horas en turista, y que llegue a la recepción y al discurso tal, y se regrese al otro día, 13 horas otra vez en turista. Me parece un maltrato innecesario. No es un asunto de... Es lo mismo que piensa Jorge Castañeda, me lo dijo en una entrevista. Me parece muy bien que en algo coincidamos. Digo, como tú me comparabas con Lili Telles, pues me parece muy bien que en eso coincidamos. Nada más que son a ver, es mucha hipocresía de tu parte decir que es un exceso que un funcionario público no deba viajar en turista 13 horas para ir a trabajar, porque no va de paseo. Está bien, no me voy a pelear por eso. O sea... hiciste un comentario cuando Andy López Beltrán y además mandó la famosa carta. Nomás vuelvo porque ya los veo con esto. Ajá. En turista viajamos y en turista viajaremos. Digo, porque ya nos diste el trending topic con este comentario, ¿estás consciente? Pues sí, pero lo haces adrede, ¿verdad? Y lo van a sacar de contexto. No es que me guste. No es una provocación esto. A ver, ¿por qué tiene que ir un funcionario a servir el país 13 horas en turista? Cuando viajaban en el avión presidencial los periodistas, gente como tú iba en el avión presidencial, tomaban el alcohol que querían, comían lo que querían, les daban lana por fuera lo que querían, hacían del país el saqueo más absoluto y por todas esas canalladas, ahora tú que vas a servir a la patria, tienes que echarte 13 horas de ida, estar 2 días y regresarte 13 horas de regreso en un pinche lugar que no debería existir en los aviones, ni para un político ni para nadie. Okay. Las líneas aéreas son miserables, son centaveras. Traes aquí, las rodillas pegadas al asiento de adelante. Si el tipo se echa para atrás, tienes que abrir las rodillas hasta donde se pueda, como rana, ¿no? Y la posibilidad de que tú te duermas en eso es imposible. Lo mejor que puedes hacer es hacerle piojito al cabrón de adelante. Pues de eso estamos hablando. Oye, Gerardo, pero estás cuestionando dogmas porque si la gente no ha viajado en avión y no sabe lo que es echarse un viaje de 13 horas, además con un cambio de horario, que llegas con el horario al revés. No, déjame hacerte una pregunta. ¿Esto siempre lo pensaste? Pero siempre lo pensaste o te cambió el poder? No, hombre. Yo viajaba en primera clase hace muchos años. En primera clase. No en business, en transatlánticos, en United, y era pobre como una rata. Y viajaba en primera clase, y luego llegaba a un hostal, y luego comía en la calle, aunque hacía un frío del demonio en invierno en Europa, porque no nos alcanzaba para pagar dentro del restaurante. Nos íbamos a la pinche banquita congelados a comernos lo que habíamos comprado. Pero viajaba en primera clase porque mi compañera de vida trabajaba en una línea aérea y la prestación que tenía era sujeta a espacio. Y si había en turista, si había en business, y si había en primera. Sí. Entonces, no me vas a decir a mí, oye, ¿prefieres irte acostado, dormido las 13 horas cómodamente, con buena comida, viendo la película que quieres, o prefieres ir como sardina en un pinche, así como buitre en cable de luz, 13 horas sin poderte mover? No, bueno, ¿prefieres tomar mal vino o prefieres tomar buen vino? Exacto. Buen vino, ¿verdad? ¿Prefieres vivir en un departamento de 35 metros cuadrados o por lo menos en uno de 100 metros cuadrados? Pero no es popular decir todo esto. No es nada popular. No es nada popular y no estoy provocando. Lo que yo digo es, sí a las políticas públicas de austeridad, sí entiendo que hubo tantos excesos que ahora nos vamos al otro momento y habrá un momento en que se dé de verdad el justo medio. Ya. ¿No? Gerardo. Viajes en el país, pues tú te los puedes echar en turista. Pero imagínate que te dan el ascenso y que tienes que andar buscando quién te cambie el lugar. O que para que no te tomen una foto. O que no hay, tienes que subirte en ese avión. Conozco compañeros, compañeras
a mí me ha pasado que solo hay en business, en Premier de Aeroméxico, por favor. O sea, y lo tienes que cambiar, porque si no, ¡uy, qué lujo! O sea. Gerardo, el viaje de Andy a Japón fue muy polémico. Bueno, no hay que decirle Andy, hay que decirle Andrés Manuel López Beltrán. Sí. Te preguntan a ti y miras directamente a la cámara y muy enfáticamente dices, o sea, ya no te puedes retractar de esto porque lo dijiste con todas sus letras. Dijiste que su carta era malísima. Pues sí. ¿Por qué te pareció que su carta era malísima? Pues porque es malísima. Al punto que pensaste que era... Que no la había escrito él. Okay, ¿por qué es malísima? ¿Qué error cometió? Ni siquiera la acabé de leer. Ya sacó toda la ventaja aquí ¿Pero qué para error todas cometió? Las distorsiones habidas y por haber. Pues porque es malísima. ¿Podrías definir malísima? Pues elaborar claro. un poquito. ¿Qué error cometió? Si tú fueras infiel y tu mujer te descubre siendo infiel y tú le reclamas porque te anda supervisando, el problema no es que te supervise. Es una mala argumentación, ¿estarás de acuerdo? Muy mala. Bueno, ya. No sé si me lo dejaste muy claro. Me parece más bien que no quieres hablar mucho del tema. Pues fui clarísimo. Cuando dices que me pusieron a gente que me vaya a vigilar, o sea, pues ¿qué esperas? Ahora, las dudas... es como yo ahorita de esta entrevista, ya sé que la van a descuartizar, la van a sacar de contexto. Vamos a ponerla completita. No ustedes, hombre, tus cuates de la derecha van a sacar todo de contexto, voy a decir lo que les dé la gana. Bueno, pues sí. Bueno. Pero he querido ser claro de lo que pienso, siempre lo soy. Y me parece un momento muy importante para ser más claro inclusive en las cosas de fondo. ¿Cuáles son las cosas de fondo? Porque no hemos hablado de ni una sola cosa de fondo. La unidad de nuestro movimiento, el que haya un espacio de discusión política serio para esto. A lo mejor yo estoy diciendo barbaridades. Bueno, pero tengo derecho a decirlas en un espacio nuestro donde podamos discutir esto con seriedad y que no me digan, es que estás siendo blasfemo, es que no es posible. Bueno, razonemos sobre el tema. Si yo estoy diciendo cosas que no se sostienen, que van en contra del movimiento, que son equivocadas, bueno, lo expreso y en el debate me caen a palos y yo digo, pues sí es cierto. O sea, es interesante. Lo que estás diciendo es que hay una ortodoxia adentro del movimiento que impide el debate público. No que la ortodoxia lo impida, que no hay un sectarismo. No hay un espacio. ¿Por sectarismo o por qué? No hay, es que ni siquiera es por sectarismo, no lo hay, no existe. O sea, si por lo menos hubiera un lugar donde yo puedo ir a decir todas las cosas sacrílegas que se me ocurren. Bueno, pues ahí se expresan, se debaten, se discuten, y yo digo, pues tienen razón los compañeros, a ver, es cierto, hay demasiados excesos ya en el movimiento, se está perdiendo la mística, están pensando en el dinero y no en el servicio al pueblo, se están alejando de la gente. Yo digo, no, pues tienen razón, hombre, no olvídense, pues nos la echamos en turista y si se puede, parados en el avión, todo lo que quieran. Pero discutamos cosas, no esto, sino discutamos. O discutamos temas más de fondo, más que en qué línea comercial viajamos, o en qué clase. Exacto. Discutamos, por ejemplo, la reforma electoral. Por ejemplo. Que ahora hay una comisión encargada de eso. Sí. Y ahí tú también has expresado una posición diferente a la oficial, en el sentido de que has sido muy enfático en que no se supriman las diputaciones plurinominales. En diciembre del 24, yo siempre dijiste, nada más leo, que era una barbaridad hablar de la eliminación de los pluris. Por eso te pregunto, ¿qué piensas, por ejemplo, de la postura que ha expresado Pablo Gómez sobre el tema, que por cierto lo entrevistamos para La Octava y pues, se molestó bastante cuando le dijimos, oye Pablo, casi toda tu vida ha sido plurinominal y ahora vas tú a tumbar la escalera que te ayudó a subir? Bueno, yo no creo que eso vaya a ser el resultado. Es un debate que hemos perdido frente a la derecha, porque quien tenía esta agenda era la derecha y el pueblo lo hizo suyo. ¿Qué agenda? Esta agenda, lo que estás diciendo, porque ha habido un proceso de despolitización muy grande y la gente veía en los partidos, en la política,
y particularmente en la representación proporcional y en el fuero, expresiones de todos estos excesos, de abusos, de cosas torcidas del sistema político mexicano. Cuando la gente dice que no haya pluris, pues no está pensando en Pablo Gómez, que efectivamente buena parte de su carrera fue de representación proporcional. No está pensando, yo siempre he sido de mayoría, es la primera vez que soy de representación proporcional. No está pensando que Morena llegó en 2015 con 30 diputados de representación proporcional más o menos, dame el número por bueno, y solo 8 de mayoría, y que así se fue construyendo la mayoría. No, está pensando en Marco Cortés, está pensando en Alejandro Moreno, está pensando en Telles García, y la gente piensa que si desaparecen los pluris, esa gente ya no va a estar en el Congreso, y se equivoca, porque esa gente vendrá de mayoría, porque sus partidos los mandarán a distritos donde tienen mayoría. Pues como pasa, Margarita Zavala es de mayoría, solo por poner un ejemplo de un personaje que desde el punto de vista del pueblo no es bien visto, pero que es la tercera vez que es diputada de mayoría por un distrito de Miguel Hidalgo. Entonces, esa es una parte. Y la otra es que la gente cree que no elige a los pluris, porque es una elección indirecta. En realidad, tú votas por el partido y de esa manera votas por la lista. Entonces, la gente lo menos que quiere, y creo que si eso se resolviera, nos permitiría zanjar esa discusión, que la gente claramente elija la representación proporcional, claramente decida, sea por representación proporcional o sea de mayoría, quien llegue a la Cámara. Yo he planteado una crítica al tema porque la izquierda planteó representación proporcional pura. O sea, 3% de votación, 3% de diputados. Y te voy a decir una cosa fuerte, la gente no lo acepta, pero los reto a que se pongan a investigar eso. La propuesta de reforma electoral que hizo el compañero presidente desaparecía los 300 de mayoría. Sí es cierto que quitaba los 200 pluris, pero los 300 que iban a ser elegidos eran de lista, por listas estatales. Como si todo fuera plural. Exactamente. Y no lo saben. Y no lo saben, e inclusive se decía que desaparecía los pluris. Es cierto que desaparecía los 200 de representación proporcional, pero insisto, los 300 que iban a ser elegidos eran de representación proporcional, todos. Y esa propuesta la hizo Pablo Gómez. Entonces, yo creo que ese debate, pues se va a ir, ahora que se abra, bien, se va a ir ubicando mejor, se va a ir clarificando y va a permitir una decisión que fortalezca nuestros procesos democráticos. Gerardo, en más de una ocasión tú has sido denunciado por violencia política de género. No, solo en una. ¿Solo en una? Sí. Bueno, fíjate que busqué en ChatGPT y aparecían dos, el caso de Gina Campuzano y el de Adriana Dávila, pero puedo tener la información equivocada. ChatGPT y todos los de inteligencia artificial son hechos por derechosos. Ya, bueno, no importa, pero por ejemplo, no ese es el centro Campuzano me acusó, porque además acusaciones puedes tener 3,000. Sí. Campuzano me acusó, porque aquí cuando tomaron protesta, se le abrió la blusa. Yo ni siquiera la vi. Y luego en una videocharla algo comenté, y ella decía que yo había cometido violencia política de género por el comentario. Y las autoridades dijeron pues, que eso era falso. Y claro que era falso, pues, era un absurdo. Y el otro caso, yo no cometí esa violencia política de género, era bajo la conducción de Lorenzo Córdoba. Y a pesar de eso, pues hice los cursos y todo lo que me pidieron y tan. Yo soy el único político que en sus mítines llamo a erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Y desarrollo buena parte de mi discurso sobre el tema. Y soy de los pocos que siempre he sido solidario con las causas de las mujeres. Yo lo sé, y es que no me dejaste terminar mi pregunta, pero voy a lo siguiente. En septiembre de 2023, cuando hablabas de este tema, dijiste, voy a citar, desde que se hizo la legislación con el eufemismo de violencia política de género, alerté que era una herramienta que iba a tener una utilización perversa en contra de compañeras y compañeros. Y citaste también, la derecha, a mí y a muchos compañeros y compañeras del movimiento, nos quiere sacar de por vida de la actividad política pública. Sí. De la actividad pública, ¿no? De la actividad política. Yo quiero preguntarte, ¿qué piensas tú de que ahora
este instrumento que tú criticaste esté siendo utilizado por tanta gente del propio movimiento en contra de muchos periodistas. Y te lo pregunto porque está el caso de dato protegido. No es falso, porque hay ahí están las encuestas. Acaban de sacar un dato donde hay más denuncias contra periodistas en este año que exponencial es el crecimiento. O sea, la cantidad de denuncias que hay. Las denuncias son una cosa y las sanciones son otra cosa. O sea, a ti te pueden acusar 10,000 veces de robo y no por eso eres ladrón. Y tampoco el que te acusen de robo quiere decir que es una persecución política. Está bien, pero los jueces le están dando cabida a esas denuncias. Pues claro que las aceptan y luego determinan si eres responsable o no. Entonces, cuando tú dices, es que es muy simpático, dices, no me dejaste acabar, pues si llevas a lo mismo, a joder, hombre. Cuando tú dices, pues sí, cuando tú dices... No voy a joder. No, sí, claro que sí. Voy a un planteamiento. No es cierto. O sea, primero es la descalificación. Tú has sido acusado muchas veces, muchas veces dos. No, es que no me importa eso. Bueno, tú dijiste que eso es un instrumento para silenciar y para sacar a alguien de la actividad pública. Y ahora estamos viendo que el movimiento eso segundo lo dices usa tú, esto. y yo te digo que faltas a la verdad y te digo que generalizas sin poner un solo caso y que faltas a la verdad. Y porque primero sacas de contexto una declaración. Yo logré con esa posición crítica sobre el tema que fueran más cuidadosas las compañeras en la manera de hacer que alguien quedara fuera de la actividad política. Porque planteaban que si había casos de violencia política de género, ya perdías tus derechos de por vida. Entonces yo les decía, oye, a ver, si ya fuiste sancionado, si hiciste lo que la sanción determinaba, incluida una inhabilitación temporal, ¿por qué vas a hacer una ley que vuelve a sancionar a una persona que ya fue sancionada? Y va a quedar inhabilitada de por vida, pero además con una sanción administrativa que encima no respeta el fuero, Te hacen el procedimiento sin desaforarte y te sancionan sin desaforarte. Pero las compañeras escucharon y dijeron, tienes razón, que sea una sanción firme del tribunal, de una sentencia judicial, no un asunto administrativo. Eso es importante aclararlo porque esa declaración del 23 no estaba la legislación actual que exige una sentencia judicial y no una sanción como la que me hizo el INE y que ratificó canallamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, sí hay una diferencia grandecita. Hay ahora mejores herramientas para que ese tipo de cosas no se usen de manera torcida. Segundo. ¿Y no se están usando hoy de manera torcida? A ver, cualquier persona te puede acusar de robo de manera torcida. Cualquier manera te puede acusar de asesinato de manera torcida. Los gobiernos del PRI y el PAN se cansaban de acusarte de lo que les diera la gana, no de violencia política de género, de asesinato, de robo, de despojo, de cualquier cantidad de cosas y te metían a la cárcel muertos de la risa. O sea, y ahora salen que nosotros somos represores y que estamos usando la violencia política de género. Te digo que te pares a Lili Téllez. Te voy a poner el discurso donde Lili Téllez dice exactamente esto que tú estás diciendo con el asunto de violencia política de género. Yo no estoy hablando solo, de hecho no solo es gente del movimiento, el uso de la violencia política de género para deshacerse de críticas incómodas y para vengarse de periodistas, lo utilizan todos los partidos. Tienen que ser muy cuidadosos. Gente de todos los partidos. Tienen que ser muy cuidadosos porque les sale lo machinrines. Cuando le dicen a Diana, Karina, la llamada dato protegido hoy, que es una majadería, que es una violencia, por cierto, porque tiene nombre y apellido, la compañera. Bueno, cuando le dices que ella tiene la carrera política que tiene por el marido, eso se llama violencia política de género. O sea, les guste o no, es machinrín, es regatearle sus méritos, es defenestrarla, es disminuirla por ser mujer. Nunca le dirían a Sergio Gutiérrez Luna que tiene su carrera por su mujer. Nunca se lo dirían. Es verdad. Bueno, pues ese es el tema. Entonces, cuando alguien hace un uso de ese tipo y no se da cuenta y lo suelta, luego se duele porque, ¿cómo es posible? Otra vez, igual que con los excesos que hubo en los gobiernos anteriores, en el manejo de los recursos públicos, ha sido tan dura la violencia en contra de las mujeres que ahorita estamos en otro extremo. Y entonces se pueden dar casos
de excesos, de atropellos, de abusos o de uso perverso del tema. Eso no quiere decir que no haya una violencia brutal contra las mujeres. Y es una irresponsabilidad decir que es un uso para perseguir a la gente, que porque lo que tienen que hacer es, mira, yo a estas alturas no saludo de beso a ninguna mujer. No, ¿para qué? No, si se acerca le doy beso y si no se acerca no le doy beso. No me juego el menor riesgo a que alguien me dan ganas de poner cámaras en toda la oficina, para que si viene una mujer aquí a reunirse conmigo, esté todos los testimonios de que yo no me le he acercado 1 metro. Porque, insisto, el acoso, el abuso, la agresión sexual ha sido y sigue siendo una permanente, y entonces la legislación se ha venido endureciendo, y cuando alguien hace una tropelía, se duele de que es persecución, y no dudo tampoco que alguien lo puede usar de manera perversa, como cualquier otro delito puede ser usado de manera sesgada. Ok. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de lo que ha estado pasando en Campeche? Bueno, por ejemplo, en Campeche, no sé de qué caso me hables, pero Laida Sansores, que demostró que tenía un comportamiento de padrote Alejandro Moreno, fue acusada y sentenciada por violencia política de género por demostrar eso. Pero no sé de qué caso de Campeche me hablas. Bueno, pues los casos de donde periodistas han sido demandados. Por violencia política de género. Y los jueces les han dado la razón. Porque lo que dicen es violencia política de género, que tomen un curso. El que yo tomé era malísimo todo, pero había uno muy bueno, de la Comisión de Derechos Humanos, que te deja muy claro lo que es violencia política de género. A mí lo que no me queda claro es si tú hasta qué punto defiendes o no este instrumento. A ver, hoy la senadora Telles García me dice changoleón. Ajá. Si yo le digo changoleona, van a decir que yo estoy ejerciendo violencia contra ella. Y sería un abuso del término, ¿no? Pues no sé si sería un abuso del término o no. Lo que yo te digo es que si yo le digo changoleona, van a decir que yo estoy haciendo violencia política de género. Y si yo presentara una denuncia porque ella me dijo changoleón por violencia política de género, se moría de la risa todo el mundo. Entiendo que ha habido tal violencia en contra de las mujeres que en este momento así están las cosas delicadas en ese terreno. Y creo que es válido por la violencia que sigue existiendo. Yo le pregunto en los mítines a las compañeras, alce la mano quien nunca haya sufrido una agresión sexual en su vida, y nadie la alza, porque toda la vida, en todos los lugares, en su casa, en la escuela, en la calle, en la colonia, en el barrio, han sufrido agresiones sexuales permanentes. A ver, hay piropos muy elegantes, pero hoy no puedes piropear a nadie, porque la mayoría de piropos son agresiones sexuales también, ¿no? Hay compañeras que no piensan que el que le den una nalgada es una agresión sexual, porque es algo tan común que los cabrones le dieran nalgadas a las mujeres, ¿no? No sé si has leído la tetralogía de Elena Ferrante. Creo que es en el 3er tomo del libro. Dice, bueno, pues me subía yo muy guapa y todo, ya sabía lo que iba a pasar, me iban a meter una manoseada del demonio y tal. Pues esas son agresiones sexuales. Ya hay mujeres que no consideran eso agresión sexual, porque ha sido tan cotidiano, ha sido tan permanente, ha sido tan brutal, que es ya parte asumida. Entonces, estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de ese fondo brutal, y por eso es que la legislación es tan incisiva, y que puede haber algún exceso como en cualquier legislación. Si aquí hubiera pena de muerte, pues se cargarían a todos los pobres porque no tienen quien los defienda, ¿no? Pero, o sea... Gerardo, cambiándote un poco el tema, has dicho en alguna de las entrevistas recientes que con Claudia Sheinbaum tienes diferencias. Dijiste, no hay una relación cercana, pero yo soy un político institucional y comprometido con la ciudadanía. Quisiera saber qué pasa ahí. Nunca he dicho, dime dónde y cuándo dije eso. Nunca he dicho que no es una relación cercana. Nosotros hemos tenido una relación muy cercana. Bueno, después pongo la referencia. Pero... Nos conocemos de mucho tiempo. Okay. Hace varias semanas que yo no platico con ella, que eso es otra cosa. No, lo que dije en una entrevista en Proceso es que no somos amigos. Y han distorsionado. Te digo que ya estás igualito, cabrón. O sea, no es mi amiga. No es mi amiga. Ay, ¿cómo? No, pues lo que no estoy haciendo es adornarme. Porque no puedo decir que es mi amigo o mi amiga. El compañero presidente, somos compañeros, no es poca cosa. Pero tienes una buena relación. Sí. Y yo no, a ver, si yo dijera que son mis amigos, estaría faltando a la verdad, porque no hemos construido esa relación de cercanía personal.
pero tenemos una relación de cercanía personal muy grande como compañeros de lucha. ¿Hay alguna crítica que le harías? Pues claro que le podría hacer cualquiera si hubiera un espacio de discusión. Pero no lo harías públicamente. Pues claro que no, ya te he dado elementos de sobra para que distorsionen todo. No, aquí nadie quiere distorsionar, Gerardo. La derecha todo el tiempo. Espero que no me consideres parte de la derecha. Pues un poco sí. Bueno, pero esa es parte de una postura sectaria. No, para pensar nada. Que cualquiera que no sea de tu misma izquierda es la derecha o es un progre buena ondita. No, es una manera en la que el movimiento, en vez de ser incluyente, es excluyente. No somos excluyentes. Aquí caben todos. Tú, si te quisieras afiliar a Morena, podrías participar. No. Hay mucha gente que tiene tu visión y que está en Morena. Hay de todo. Es un movimiento que va desde la derecha hasta la izquierda. No, es como decía el compañero presidente de los liberales del siglo XIX, que decían de los liberales moderados, pues en realidad es un conservador despierto. Los buena onditas son conservadores despiertos. Gerardo, para el futuro, a ver, yo estaba recordando por ahí, cuando se fundó el PRD, tú fuiste el primer presidente del Comité Estatal en el Estado de México. El segundo. ¿Segundo? Sí, después de Jorge Gómez. Lo sustituí. Fuiste, digamos, tienes una fuerza política ahí que te permitiría... Ya no. Pero podría ser candidato. No, porque yo renuncié. Fíjate, ahí cometí un error de falta de pragmatismo. Yo nací en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Entonces yo puedo ser candidato por la Ciudad de México las veces que me dé la gana, porque nací aquí. Y yo residí desde los 5 años en el Estado de México. Y renuncié a la residencia como desde los 35, 36 años. No tenía por qué, porque yo mantengo, mi tía es la que vive allí, pero yo mantenía ese domicilio y pude haber mantenido esa residencia para hacer política en el Estado de México, pero dije, yo ya no voy a hacer política en el Estado de México en el sentido de un interés de participación en el Estado de México. Entonces, ¿no? ¿Te interesaría lanzarte para jefe de gobierno de la ciudad, para gobernador del Estado de México? Iba a decir, quizás. No cubro el requisito. No cubro el requisito. No cubres el requisito. Y para la Ciudad de México. No tengo la residencia. Podría cumplir el requisito en Morelos, pero no me interesa. Ya. Tengo en plan alguna cosa más grandecita. Ah, sí. Si la vida como llegar vivo al 2030. Quizá no. ¿A hacer qué? Pues es un reto grande llegar vivo. Cabrón, ¿Y políticamente? Políticamente ya veremos, falta mucho y la verdad es que ya veremos. ¿Otra vez ser candidato a la presidencia? Pues mira, falta mucho. ¿Qué te faltó decir en esta entrevista? No, montones de cosas, pues hablamos solo de lo que tú querías, cabrón. A ver. Pero, porque por ejemplo, no doy crédito que dentro de las 1000 preguntas nadie hubiera dicho, oye, ¿y ¿qué le dejó la presidencia? ¿Qué experiencia? Fue de mis primeras preguntas. No, todas eran en sentido... ¿Qué te dejó esta experiencia de ser presidente de la mesa directiva? Yo me siento muy honrado, muy orgulloso. Va a pasar, fíjate, yo digo el compañero presidente López Obrador, que mientras más pase el tiempo, lo de los 13 millones, por ejemplo, de pobres que salieron de la pobreza, es una hazaña. Por donde se vea es una hazaña, a contracorriente, inclusive por voces de dentro que pensaban que los programas sociales y eso no eran una decisión correcta o era por lo menos insuficiente. Yo creo que mientras más pase el tiempo, su obra pública, su obra política, su obra social cada vez va a ser más valorada. Sí es uno de los más grandes presidentes que ha tenido el país. Para mí Juárez es el más grande. Los compañeros dicen que él no les regatearía yo en ningún sentido, que sí, no tengo duda que mientras más pase el tiempo y se serenen las cosas, será considerado uno de los más grandes presidentes. E igual que Juárez, seguirá siendo odiado dentro de 100 años. Diciendo barbaridades de él, tampoco tengo la menor duda. Modestamente, y en lo que me respecta a la presidencia del Senado, yo creo que ahora que salga, pues cada vez se va a ir valorando más lo que yo fui en la presidencia del Senado. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Oye, Gerardo, ¿no te volviste un poquito soberbio en estos meses? No, la verdad es que nunca he sido soberbio ni arrogante.
el que diga las cosas con claridad y con verdad. A ver, vuelvo a decir, ¿alguien se atrevería a regatearme que soy, ni siquiera digo que el mejor orador, un buen orador? Hay gente que me lo regatea. Hay gente que me lo regatea. Hay gente que dice que soy pendejo, que soy inculto, que no me baño. Bueno, o sea, eso me llama mucho la atención, la cantidad de comentarios que tienen. Son racistas y clasistas. Son racistas y clasistas. Tienen que ver con eso. Mugroso. Mugroso le dicen al mecánico, al albañil, al campesino. Mugroso, claro. Sí, claro, se ensucian para trabajar. Esto es una manera racista y clasista de decirle a la gente. Un senador del PAN me dijo mugroso, ¿no? Entonces yo lo mandé adelantito, el rancho del compadre presidente. Entonces dijeron, esto le molesta a este cabrón. Entonces, mugroso, mugroso, mugroso. Quisieran los cabrones bañarse como yo con agua fría todos los días. Entonces, la verdad es que, no, para nada. Yo creo que regresaré a mi condición de senador de a pie, muy maduro, muy sereno, muy tranquilo, muy claro de lo que soy y represento. Porque, insisto, uno puede hacerse bolas, pero la gente no te da chance. La gente no te da nada de chance. La derecha se equivoca completamente porque no se da cuenta del nivel de politización que tiene el pueblo. Es un nivel de politización extraordinario, como nunca. Tenía razón el compañero presidente. El pueblo de México está en su mejor momento. Y entonces hay gente, inclusive dentro del movimiento, que no se cree esto y que cree que puede pasarse de listo y tal, y están perdidos, abajo, con la gente. Es ahí donde están las cosas. El gran líder de este movimiento es el pueblo. El gran transformador es el pueblo. Y si tú quieres avanzar, algo es ahí a donde debes apostar. Y yo estoy bien con el pueblo. El pueblo me quiere, el pueblo me arropa, el pueblo me reconoce. Y eso que te estoy diciendo no tiene nada que ver con arrogancia. Lo vivo todos los días. Muchas gracias por esta conversación, Gerardo. Ahí estamos.